tercera entrega vamos a hablar con Carlos Sandoval sobre Peter Handke y este ensayo sobre el lugar silencioso. La idea un poco es eso, hacerlo todo lo informal y amable posible, quitarle la distancia que muchas veces se le suele ver a la literatura y a ciertos autores, y bueno, que la gente se sienta a gusto en una biblioteca como usualmente se siente uno. Peter Handke es, como dijo Raúl, un autor austríaco, nació en el año 42, ha abordado teatro, ha hecho guiones de cine, ha dirigido cine, ha hecho poesía, ha hecho novela, ha hecho ensayos, es considerado actualmente uno de los autores fundamentales de la literatura austríaca contemporánea. Y este libro, El lugar silencioso, es el nombre eufemístico para el cuarto de baño. Y entonces, bueno, eso es lo que él habla inicialmente un poco sobre eso del cuarto de baño, pero de alguna manera también es una clave para hablar sobre la necesidad de los espacios en soledad, de los espacios para sentirse solo, esos pocos espacios donde uno puede estar definitivamente solo. Es un desarrollo bien interesante sobre el tema. Ya de cualquier manera Carlos nos va a ampliar el asunto. Me parece, bueno, ya Raúl te presentó, pero formalmente Carlos Sandoval es crítico, profesor universitario, investigador perteneciente al Instituto de Investigaciones Literarias del UCB y profesor de la Escuela de Letras de la UCAP. Es autor y coordinador de diversos estudios y antologías sobre el cuento en Venezuela. Entre sus títulos se encuentran El cuento fantástico venezolano del siglo XIX, que es un estudio y luego fue una antología, El círculo de Lovecraft, que es su primera novela, y la antología, bastante reciente, De qué va el cuento. Vamos entonces a conversar un poco con Carlos sobre el ensayo sobre el lugar silencioso. Cuéntanos un poco, Carlos, de qué va el lugar silencioso. Podremos empezar. Buenas tardes, gracias por estar aquí, una tarde tan complicada como todas las tardes de Caracas. Lo primero que hay que decir es, yo conversaba antes de esta charla, conversaba con nuestro amigo de la biblioteca respecto de la calificación de ensayo. Me decía que la palabra que utilizan en alemán es como experimento, ¿no? Algo así me decía. Y él me estaba leyendo lo que la contratapa del libro en alemán señalaba respecto del libro, de ese experimento. Y lo que él me leía más o menos se parece a lo que uno conoce como ensayo en el resto de Occidente, es decir, ese tipo de textos donde el autor no expone una idea particular para demostrar que esa idea tiene una conclusión, sino que lo que suele hacer todo ensayista, desde cuando Montaigne más o menos inventó el género, hay antecedentes, siempre se habla de Platón, de Bacon y de otros, es un tipo de texto donde uno sugiere cosas, sugiere ideas sobre cualquier tema, desde un tornillo hasta, no sé, la tradición de los buzos en Venezuela, por decir algo. En este caso particular, Handke utiliza la idea de ese espacio tan privado que es el baño, el retrete. Aquí la traducción habla de retrete, pero es del baño, el baño que uno utiliza, el reservado, el sanitario, el reservado, eso que el váter, que también es bueno, esto lo podemos hacer también una conversación aquí, tengo mucho tiempo trabajando juntos. Decía entonces que él aquí utiliza el baño como un espacio para meditar, pero para meditar no solo él como un individuo que está reflexionando sobre la posibilidad de una soledad, sino también sobre lo que significa estar con uno mismo encerrado en un espacio tan raro como ese. Uno nunca piensa en el baño. Lo primero que él intuye, que le interesa mostrar, es que ese espacio tan raro como tema, ese espacio le sirvió a él desde la infancia, porque es un ensayo, es decir, él reflexiona sobre este espacio, pero es un ensayo que también recrea parte de su infancia en un internado, y cuenta además que cuando llegó al internado, una de las primeras cosas que visitó cuando quiso estar solo, fue el baño. Luego él va contando cómo su relación se va estrechando con ese espacio en la adolescencia, en su vida universitaria y en el transcurso de toda su vida hasta cuando escribe el ensayo. Una de las cosas que tiene el ensayo es que también reflexiona sobre cómo se vio en la necesidad de tomar notas y de investigar para escribir este ensayo de un sitio tan curioso.
él va mostrando los varios sanitarios, váter, lugares silenciosos donde entra, pero al mismo tiempo va reflexionando sobre la necesidad, como decía Héctor, de los espacios de soledad. Porque es curioso, él cuenta, allí refiere, que casi nunca tenemos la posibilidad de estar solos para pensar. Y él le interesa estar solo para pensar porque además es un escritor. Pero a cualquiera de nosotros, él lo cuenta cuando era niño y cuando era joven, él probablemente no tenía idea de que iba a ser un escritor, pero él necesitaba ya esos espacios, aislarse en algún sitio. Y él descubrió que ese era el mejor sitio para aislarse. Él necesitaba también escuchar el murmullo de los otros que estaban por allí. Es decir, que uno entiende que el ensayista señala que aunque ese espacio es necesario, no solo para hacer las necesidades cotidianas, sino también para aislarse y pensar un poco en sí mismo y en el mundo, de todos modos, tanto seres gregarios necesitamos saber que estamos viviendo en una comunidad. Voluntariamente aislados, pero dentro de la... Claro, dentro de la misma, porque es lo mismo cuando uno, yo quiero vivir solo. Claro, uno cuando piensa que quiere vivir solo, porque claro, exactamente, es un apartamento en la ciudad, y tú sabes que tú vives solo en tu apartamento y no vives con nadie, pero tú sabes que al lado hay otro vecino y que tú puedes tener la posibilidad de bajar y comprar un pan cuando se podía, bajar a comprar alguna cosa o algún caramelo, lo que sea. Tú sabes que no estás totalmente solo. Nadie piensa, yo quiero estar solo en un monte, no, nada. Sobre todo lo que somos de la ciudad, uno nunca piensa que quiere estar solo en un monte, sino que él señala que efectivamente hay momentos del día y de la vida de uno que uno requiere esa soledad para pensar, para meditar, para siquiera sentirse a sí mismo. El ensayo no solamente se detiene en eso, digamos que ese es el motivo central del trabajo, pero ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo él va desarrollando otras posibilidades y sugiriendo otros temas, como por ejemplo el hecho de que hay cosas en las cuales uno nunca piensa. Uno nunca piensa, por ejemplo, en una ciudad, uno nunca piensa en los sitios abandonados, en los sitios que no se utilizan para lo que fueron creados. Una plaza que de pronto se transforma en otra cosa, un pedazo de carretera que hacen en una autopista y desemboca en un sitio o no desemboca en ningún lado. Ese tipo de cosas a uno como lector lo ponen a pensar porque efectivamente hay muchas cosas que viven o uno vive con ellas y uno no medita sobre ellas. Claro, el baño sería una, pero así hay muchos otros objetos, situaciones, lugares en los cuales uno nunca piensa. Por otro lado, él también tiene aquí una relación con las ciudades. Casi todas las reflexiones que él hace en torno de esos espacios cerrados, insisto, describe muchos tipos de baños, baños de estaciones de tren, baños de fincas, de granjas, baños de algunos apartamentos, de sitios cerrados, describe muchos, pero al mismo tiempo él va mostrando que hay una fuerte empatía o una fuerte relación con las ciudades, porque es un escritor de ciudad, y aun cuando hacia la última parte del ensayo él se demora muchísimo describiendo el lugar donde se encerró, donde se alojó para escribir el ensayo, porque una de las cosas interesantes del ensayo es que él va reflexionando sobre cómo, después de la mitad del libro, va reflexionando cómo tomó las notas, cómo se le ocurrió esta idea. El autor hacia la mitad del libro reflexiona sobre cómo compuso este ensayo, qué lo motivó. Lo motiva efectivamente el hecho de que hay espacios necesarios para pensar, pero al mismo tiempo se fue dando cuenta de que la relación de él con ese lugar tan extraño, aparentemente extraño, realmente lo que le estaba diciendo o lo que lo estaba obligando era a reflexionar más allá del espacio para pensar, a reflexionar sobre las cosas de la vida sencillas de todos los días en las cuales nosotros casi nunca pensamos. Se dio cuenta que realmente lo que le interesaba era lo otro, la reflexión con ese espacio, pero con ese espacio que no lo sacaba del todo del resto de las personas. Era un espacio íntimo para él. Y esto me hace recordar, no sé si tú lo pensaste cuando leías el libro, Bachelard.
la poética del espacio, la importancia que el espacio juega en nuestra vida y casi nunca uno piensa en eso. Los espacios de la casa, los espacios del hogar, el baño, ahora me imagino que pensarán más en el baño. No sé. Fíjate que yo leyendo este libro, recordé a este autor, Alberto Santocotani, que es un arquitecto, él vive en Venezuela. Sí, vivió, pero no sé si todavía. No, vivió un tiempo. Este libro es muy lindo también porque se llama Cotidiano. Entonces son reflexiones sobre el diseño, sobre las cosas que usamos a diario y que no nos percatamos de ellas, como el espíritu que tuvo esto. O sea, el baño es una parte fundamental de nosotros, a la cual pues nunca le dedicamos atención, nunca le dedicamos minutos de reflexión, nunca nos parecen temas dignos de la literatura. Entonces este señor, que es arquitecto, dice algo al respecto que me llamó la atención y que me recordó este ensayo de Hanke. Dice, si bien la familia celebra la aparición de cualquiera de sus miembros, no dejan de ser testigos y jueces cotidianos de la apariencia, el estado de ánimo, los gestos y hasta escudriñan el pensamiento. Acorralados por tanto control y pérdida de privacidad, se opta finalmente por encerrarse en el baño, lugar culturalmente consagrado como íntimo. Sí, porque una de las cosas del ensayo en general, y de este en particular, es que el ensayista, cuando es bueno, cuando es representativo, aunque esté tratando un tema baladí, si es un gran escritor, te atrapa. Y esto te atrapa desde el principio porque no es un pretexto, es el tema del libro, pero en algún momento uno puede pensar que esto es un pretexto para hablar de otras cosas. Y no, él nunca se aleja del baño, pero nunca deja hablar de la literatura, de su vida íntima, de parte de su biografía, pero breve, porque sí señala, él dice, yo soy un escritor, me conseguí a esta persona una vez en el baño, él va contando eso, pero lo interesante es cómo un tema nimio se convierte en un tema literario muy bien manejado, y eso que nosotros estamos leyendo en alguna traducción al español, seguramente en alemán debe ser mucho más impactante. Esto habla no solo de la potencia de la literatura y de la grandeza del autor, de la maestría o del dominio de las herramientas compositivas del autor, sino que nos pone, vuelvo otra vez, nos pone a reflexionar sobre cosas en las cuales nosotros nunca pensamos, porque estamos tan automatizados en la vida que se nos pasan por alto. Por supuesto.